Creed en sus profetas. Martes 4 de noviembre 2025. Josué 15. Territorio de Judá. La parte que tocó en el sorteo a la tribu de los hijos de Judá, según sus clanes, se extendía hasta el territorio de Edom y hasta el desierto de Sin, en el Negev, su extremo sur. Su frontera sur era desde el extremo del Mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. Seguía en dirección sur hasta la cuesta de Acrabim y pasaba hasta Sin. Subía por el sur hasta Cades Barnea y pasaba por Esrón. Luego subía hacia Adar, hasta rodear Carca. De allí la frontera pasaba a Asmón y continuaba por el arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Esta será su frontera del sur. La frontera oriental era el Mar Salado hasta la desembocadura del Jordán. Por el lado norte, la frontera era desde la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Luego la frontera subía por Bet-Jogla y pasaba por el norte de Bet-Aarabá. Luego la frontera subía hacia la piedra de Boán, hijo de Rubén. Luego la frontera subía desde el valle de Acor hasta Debir y se dirigía al norte hacia Gilgal, que está frente a la cuesta de Adumim, al lado sur del valle. La frontera pasaba hasta las aguas de Ensemes y llegaba hasta Enrogel. Luego la frontera subía por el valle de Bet-Hinom a la ladera sur de Jebús, que es Jerusalén. Luego la frontera subía hacia la cumbre del monte que está frente al valle de Hinom, al occidente en el extremo norte del valle de Refaim. Después doblaba desde la cumbre del monte hacia el manantial aguas de Neftoach y llegaba a las ciudades del monte Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim. La frontera torcía después desde Baala hacia el occidente hasta el monte Seir y pasaba al norte de Jearim, que es Quesalón. Descendía a Bet-Semes y seguía hacia Timna. Luego la frontera salía hacia el lado norte de Cron. La frontera rodeaba Sicrón, pasaba por el monte Baala, llegaba a Jabneel y el terminal de la frontera daba en el mar. La frontera occidental era la costa del Mar Grande. Estas son las fronteras del territorio de los hijos de Judá según sus clanes. Otoniel, conquista de Debir. De acuerdo con el mandato del Señor a Josué, este dio a Caleb, hijo de Jefone, una parte entre los hijos de Judá. Le dio Kiriat Arba, que es Hebrón. Arba fue el padre de Anac. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Ahimán y a Talmai, descendientes de Anac. De allí subió contra los habitantes de Debir. Antes el nombre de Debir era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque y tome Kiriat Sefer, yo le daré por mujer a mi hija Acsa. Otoniel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, fue quien la tomó, y Caleb le dio por mujer a su hija Acsa. Y aconteció que cuando ella llegó, lo persuadió a que pidiera a su padre un campo. Entonces ella hizo señas desde encima del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres? Ella respondió: hazme un favor, ya que me has dado tierra en el Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces él le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Ciudades de Judá. Esta es la heredad de la tribu de los hijos de Judá según sus clanes. Las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom, fueron Cabseel, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedes, Azor, Idnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esrón, que es Azor, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Beerseba, Bisotia, Baala, Ijim, Esem, Et-Tolad, Kesil, Orba, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ayin y Rimón. En total eran 29 ciudades con sus aldeas. En la región de la Cefela, Estaol, Sora, Asena, Sanoach, Enganim, Tapuach, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saaraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas. También Senán, Adasa, Migdal Gad, Dileán, Mispa,
Jocteel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lachmas, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama y Maqueda, 16 ciudades con sus aldeas. También Libna, Éter, Asán, Jefté, Asena, Nesib, Keila, Aksib, Maresa, 9 ciudades con sus aldeas. Ecrón con sus villas y aldeas, desde Ecrón hasta el mar, todas las que están junto a Asdod con sus aldeas. También Asdod con sus villas y aldeas, y Gaza con sus villas y aldeas, hasta el arroyo de Egipto y las costas del mar grande. En la región montañosa, Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas. También Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet-Tapuaj, Afeca, Umta, Kiriat Arba, que es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. También Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Sanoach, Caín, Gabaá y Timna, 10 ciudades con sus aldeas. También Jalhul, Betzur, Gedor, Maarat, Betanot, El Tecón, 6 ciudades con sus aldeas. También Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto, Bet-Aarabá, Midín, Sejaja, Nibsán, la ciudad de la sal, y Engedi, 6 ciudades con sus aldeas. Pero los hijos de Judá no pudieron echar a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, así que los jebuseos han habitado con los hijos de Judá en Jerusalén hasta el día de hoy. Patriarcas y Profetas, capítulo 38. El viaje alrededor de Edom. El hecho de que faltaran del campamento los 2 grandes jefes y de que los acompañara Eleazar, quien, como era bien sabido, había de ser el sucesor de Aarón en el santo cargo, despertó un sentimiento de aprensión y se aguardó con ansiedad el regreso de ellos. Cuando uno miraba en derredor suyo en aquella enorme congregación, veía que casi todos los adultos que salieron de Egipto habían perecido en el desierto. Un presentimiento tenebroso embargó a todos cuando recordaron la sentencia pronunciada contra Moisés y Aarón. Algunos estaban al tanto del objeto de aquel viaje misterioso a la cima del monte Hor, y su preocupación por sus jefes era intensificada por los amargos recuerdos y las acusaciones que se dirigían a sí mismos. Por fin, divisaron las siluetas de Moisés y Eleazar que descendían lentamente por la ladera del monte, pero Aarón no los acompañaba. Eleazar tenía puestas las vestiduras sacerdotales y ello mostraba que había sucedido a su padre en el santo cargo. Cuando el pueblo, con el corazón lleno de tristeza, se congregó alrededor de su jefe, Moisés explicó que Aarón había muerto en sus brazos en el monte Hor y que allá se le había dado sepultura. La congregación prorrumpió en llanto y en lamentación, pues todos amaban de corazón a Aarón, aunque tan a menudo le habían causado dolor. Le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Números 20-29. Con respecto al entierro del sumo sacerdote de Israel, las escrituras relatan sencillamente: allí murió Aarón y allí fue sepultado. Deuteronomio 10:6. ¿Qué contraste tan notable hay entre este entierro, llevado a cabo de conformidad al mandamiento expreso de Dios, con los que se acostumbran hoy día? En los tiempos modernos, las exequias de un hombre que ocupó una posición elevada son a menudo motivo de demostraciones pomposas y extravagantes. Cuando murió Aarón, uno de los hombres más ilustres que alguna vez hayan vivido, presenciaron su muerte y asistieron a su entierro solamente 2 de sus parientes más cercanos. Y aquella tumba solitaria en la cumbre del Hor quedó vedada para siempre a los ojos de Israel. No se honra a Dios en las grandes demostraciones que se hacen a los muertos y en los gastos extravagantes en que se incurre para devolver sus cuerpos al polvo. Toda la congregación lloró a Aarón, pero nadie pudo sentir la pérdida tan profundamente como Moisés. La muerte de Aarón recordaba a Moisés que su propio fin se aproximaba, pero por corto que fuera el tiempo que aún le tocara permanecer en la tierra,
Sentía profundamente la pérdida de su constante compañero, del que por tantos largos años había compartido sus gozos y sus tristezas, sus esperanzas y sus temores. Moisés debía ahora continuar la obra solo, pero sabía que Dios era su amigo y en él se apoyó tanto más.